así es en este caso. 9 de la mañana con 40 minutos. Patricia, hemos estado desde ayer recibiendo consultas, preocupación de la gente sobre los fondos de las AFPs, los fondos personales. ¿Hay forma de acceder y verificar cómo marcha el rendimiento de nuestros fondos, de nuestras cuentas personales en las AFPs? Y se ha advertido, algunos me parece irresponsablemente, que se está perdiendo mucho dinero y que no se nos informa de esto. Se le ha preguntado a la ministra de Economía, que me parece no fue muy clara, solamente señaló que esa es una cuestión a largo plazo, como en efecto lo es. Pero vamos a conversar con Giovanna Prialé, la presidenta de las asociaciones de AFPs en nuestro país, para que nos dé respuesta y sobre todo al público que nos está escuchando, al público que está preocupado, porque así como las bolsas en el mundo van a la baja por este tema del coronavirus, los rendimientos de las AFPs también, pero que lo explique ella. Señora Prialé, buenos días, bienvenida. Ricardo, Patricia, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, tú lo has señalado, hay bastante preocupación por parte de los afiliados a las AFPs, porque efectivamente, como consecuencia de esta pandemia, hemos visto que efectivamente a nivel internacional todos los mercados se han visto complicados porque se está comerciando menos, se está vendiendo menos, se está transando menos y por lo tanto las bolsas y en general los instrumentos en los cuales se invierten los fondos de pensiones, tanto de las AFPs como de la ONP, han tenido una tendencia a la baja. Es decir, la rentabilidad que estamos observando, que vamos a observar en el mes de marzo, probablemente abril, va a ser negativa si la comparamos con la que teníamos en los meses anteriores. Yo quisiera es la primera vez que esto ocurre, además, en otras circunstancias de crisis mundial, crisis económicas mundiales ha ocurrido lo mismo, pero una vez pasada la crisis se recupera. Así es, Ricardo. Efectivamente, nosotros hemos hecho una revisión de la data y hemos tenido 4 años en los cuales la rentabilidad terminó negativa en el año 2000, el 2008, el 2011 y el 2018. El año siguiente el rebote hizo que no solamente recuperases la rentabilidad que hayas perdido, entre comillas, porque recuerda que no es una pérdida hasta que no vendas, no materialices la pérdida, pero sí es importante mencionar, por ejemplo, en 2018, terminamos nosotros ese año con la guerra comercial que se dio entre China y Estados Unidos, recordaremos todos, la rentabilidad del fondo terminó con menos 1.3 y en 2019 se recuperó con 12.9%, es decir, se recuperó mucho más de lo que fue el impacto inicial de la desvalorización o la caída en la rentabilidad que tuviste en los fondos de pensiones. Es importante contarle a nuestros trabajadores afiliados que al momento de la jubilación, una persona tiene en su fondo 2 componentes, aporte y rentabilidad. En promedio, el aporte representa 1/3 de lo que tienes en tu fondo y la rentabilidad 2/3. Pero como tú bien has señalado, la inversión que hacen las AFPs es en instrumentos a largo plazo y se espera que el retorno o la madurez de la inversión sea también a largo plazo. Tratemos de poner un ejemplo, Giovanna, sobre alguien, por ejemplo, que tiene en este momento, vamos a poner un ejemplo, 100,000 soles en su AFP, en su cuenta de AFP. 1/3 de eso son lo que aportó, 2/3 es lo que ganó. ¿Esa es la figura? Exacto. Si una persona está próxima a jubilarse, lo que tú vas a observar es que de esos 100,000 soles, 1/3 es lo que aportó a lo largo de su vida laboral, más o menos 33,000 soles, y la diferencia, los 67,000, son el producto de la rentabilidad que la AFP ha obtenido, porque en promedio al año el retorno de la rentabilidad de la AFP está en 11.4%, incluso a la fecha de hoy, a pesar del evento que estamos viendo de la pandemia de coronavirus. De acuerdo. ¿Y cuánto puede reducirse, vamos a hablar en estos momentos para entender cómo se puede recuperar a largo plazo, un monto, por ejemplo, de 100,000 soles? Dependiendo del tipo de fondo, y esa es una pregunta muy oportuna, ¿no? Una persona que está en edad de jubilación, es decir, que tiene 65 años o próxima a los 65, ya se movió al fondo cero. Y en el fondo cero no hay inversión en ningún tipo de acción riesgosa. Por el contrario, pongamos el ejemplo de una persona joven que está en el fondo 3, que tiene mucha más participación de acciones que se mueven con la actividad económica. Una persona que está en el fondo 3 probablemente puede perder aproximadamente, ahorita podremos estar hablando, no sé, un 7, un 6% en un periodo de 2 o 3 meses, es decir, unos 6,000 de repente o 3,000 soles en cada mes. De acuerdo. Hay 2 factores que hay que tener en consideración para ver en qué momento empieza a revertirse esa curva y se da el rebote. Uno, cuánto tiempo nos demoremos en controlar la pandemia. La buena noticia es que China, que es uno de los países que más comercio genera a nivel internacional, lo ha hecho en 4 meses y eso da
como consecuencia que pueda mejorar los mercados rápidamente, pero ahí viene también qué tan rápido Perú va a lograr controlar esa pandemia, y tú lo has dicho muy claro, depende mucho de cómo nosotros sigamos todas las instrucciones que da el gobierno. Giovanna, solamente para que no te interrumpa antes de cortarme la idea, ya las AFPs habían cambiado o vienen cambiando el portafolio de inversiones, porque tú también puedes desde el lado de la AFP modificar el portafolio y moverte de los instrumentos que son mucho más vinculados al ciclo económico a instrumentos mucho más seguros, como por ejemplo inversión en servicios públicos, agua, luz, electricidad, que son mucho más inelásticos al ciclo económico, y refugiarte en monedas mucho más duras. Eso ya lo han venido haciendo las AFPs todos los días, al igual que ustedes están yendo a trabajar. También las AFPs, la gente de inversores está yendo a trabajar para lograr tratar de mitigar el riesgo, el impacto que pueda tener esa pandemia en los fondos de pensiones. Giovanna, si alguien que ya está por jubilarse ve alguna disminución en su fondo, ¿puede retrasar el momento de jubilación y pedir a la AFP que se jubile cuando su fondo se haya recuperado? Sí, por supuesto que sí. Nosotros estamos haciendo un seguimiento de los afiliados. De hecho, me gustaría darles el WhatsApp de la asociación, ¿no? Que es el 9376290088. Repito, 9376290088. Estamos ahora tratando de habilitar una segunda línea que seguramente la tendremos para mañana, para poder atender las consultas, orientar a los trabajadores afiliados para tomar la mejor decisión y de repente esperar un poco antes de optar por jubilarse. Y obviamente los que tienen libre disponibilidad ya por la edad de sus fondos, obviamente este no es momento para sacar su plata. Y lo otro, Pati, muy importante, hay gente que está de repente por la negociación muy natural moviéndose del fondo 3 al fondo 1, ¿no? Y ahí sí puedes estar materializando temporalmente la pérdida, porque en lugar de esperar al rebote que va a tener tu fondo 3, te estás moviendo con lo que hoy día tienes, que es menor a lo que tenías hace 2 meses, aunque menor riesgo también en el corto plazo. Entonces, tenemos que conservar la calma. Yo entiendo que es una situación sumamente complicada, pero tenemos que pensar que los ahorros de la jubilación también son importantes, porque a partir de los 65 años las personas tienen más gastos probablemente en salud, necesitan gastos para cuidarse, para la vivienda, para la alimentación, y no debemos descuidar ese ahorro a largo plazo que es tan importante para los peruanos. ¿Existirá, Giovanna, alguna disposición de en caso alguien necesite urgentemente disponer de alguna cantidad de su fondo de pensiones para poder sobrevivir, en caso esto se extienda más? ¿Es una medida que se puede estar contemplando? Mira, yo entiendo que estamos trabajando en una propuesta con el Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a evaluar qué alternativas se podrían dar, porque la coyuntura, como tú dices, es compleja, no sabemos cuánto tiempo va a durar, y efectivamente tenemos que entender las necesidades de las personas que están trabajando, pero también de las empresas que hoy día probablemente están cerradas, no tienen capacidad de venta y van a ver complicado su ciclo económico, ¿no? Entonces sí se está trabajando con el Ministerio de Economía, ver la mejor forma de poder atender esas necesidades. Muy bien, y recordemos que acá se está haciendo un esfuerzo conjunto. Giovanna, creo que la comunicación es fundamental. Felicitamos que estés tratando de saldar todas las dudas, pero nos repites, por favor, el número donde las personas pueden consultar, porque lo mejor en estos momentos es tranquilizarse con información segura. Sí, mira, el WhatsApp es el 9376290088. Y nosotros también tenemos habilitada el link a la Asociación de FPS en Facebook y en Twitter. Yo también estoy teniendo consultas personales en Twitter y en Facebook con Giovanna Prialé. Cualquier consulta que tengan, por favor, que nos la hagan llegar. Si son temas personales, nosotros los guiaremos con la FP correspondiente y le haremos un seguimiento a cada una de las consultas que nos hagan llegar. Clarísimo. Giovanna Prialé, presidente de la Asociación de AFP, poniendo un poco de calma. Entendemos que la gente está con ganas de sacar su plata en 2 minutos o está molesta porque han bajado su rentabilidad, pero ha pasado antes y se han recuperado estos fondos y no es momento de sacar justo tu plata cuando ejecutar la pérdida, se llama. Así es, cuando no está en su mejor momento. Gracias, Giovanna, y nos tranquiliza saber que se están direccionando las inversiones a espacios más seguros, a inversiones más seguras. 9:49 de la mañana. Regresamos en un instante aquí en RPP Confianza por todos los medios.